Buenas tardes, mi nombre es Manuel Murillo, estudiante de Ingeniería Informática de la materia de aprendizaje automático y le explicaré un poco a fondo sobre las curvas Lift y las curvas ROC. Para explicación de este tema se utiliza el sistema operativo Linux. En mi caso yo utilicé el WSL o distro de Linux integrado en Windows 11 de Ubuntu. ¿Cómo podemos manejar o explicar este tema de las curvas Lift y las curvas ROC? Se necesita utilizar la herramienta Weka, que se utiliza como herramienta para Machine Learning. ¿Cómo la vamos a utilizar? De la siguiente forma. En Weka utilizaremos un conjunto de datos que se encargarán de ser analizados, estudiados, procesados, estudiados y analizados en base a modelos de clasificadores de estudio para así poder obtener la data más óptima para graficar las curvas. ¿Cómo hacemos esto? Yo ya me tomé la libertad de realizarlo, pero lo explico de forma rápida. Utilizaremos una muestra de datos, que en nuestro caso se llama seminario total, y a esta muestra le tendremos que hacer un proceso de datos, que en nuestro caso tendremos que eh, procesar la data de forma que se creen datos acoplados, se remuevan los datos no clasificados y se filtre la cantidad de atributos que se utilizará. En base a esto podemos ver una cantidad de 117 atributos que ya una vez procesada, en mi caso es esta, deberá ser, deberá manejarse de forma que se tenga un porcentaje de la data original para revisión. En mi caso, 50% para entrenamiento de la data y 25% para predicciones. Ya me tomé la libertad de crear esta clasificación, así que tendremos lo siguiente. Como podemos ver, de 30.888 datos, ahora tenemos 14.046. Esta data se evaluará en base a clasificadores de estudio. ¿Cómo hicimos esto? Yo me tomé la libertad de ya hacer los míos. Simplemente se selecciona la data que tenemos en este caso, que es 14.046 datos del original, y se utiliza validación cruzada para cada uno. Me tomé la libertad de utilizar una regla de JRIP, un árbol de decisión J48, una red bayesiana y una red neuronal analizada en 4 capas escondidas y para un tiempo de 1500 segundos. En una validación cruzada de 3 capas. Para la neuronal, para las demás utilicé 10. Como podemos apreciar, la clasificación de instancias correctas se divide en 95% para la neuronal, 96% para la bayesiana y 96% un poco más óptimo para el árbol y la regla. Podemos apreciar que el árbol es el más óptimo. En este caso lo que hacemos es otorgarle a la data una muestra de predicción, que en mi caso es esta, mi muestra de entrenamiento, la dato y simplemente le doy que vuelva a analizarla, lo cual me cambiará un dato en este caso. Estos valores yo los tengo guardados, de hecho, en un conjunto de modelos que se encuentran en este caso. Lo único que yo utilicé para esto fue un comando que nos proveyó el profesor, pero que yo modifiqué para manejarlo a mi conveniencia. En este caso, el comando es el siguiente. Simplemente me encargo de utilizar el dato original, que en mi caso es un árbol de J48, y lo modifico hasta alrededor de las ubicaciones de los archivos para poder así realizar mi propio salida de predicción, que en mi caso se llama predicción.out, que es esta. Por razones de importaciones Excel, yo modifiqué un poco esta data, pero para el resumen general es que tenemos una instancia, es decir, un ID, la clase real, la clase predicción y el probabilidad de clasificación o de predicción. Estos valores yo los importé a un Excel con la data original y los modifiqué y la manejé a forma de obtener lo siguiente. Mi clase real, que es la clase de L original, una clase clasificador y una probabilidad de clasificación. Estos tres obtenidos por la predicción que generé. Para esto tuve que realizar un manejo de datos, es decir, tuve que crear una probabilidad de clasificación que es simplemente si el valor del clasificador es 1, digo, una probabilidad de desertores, que implica que si el valor de la clasificador es 1, entonces se conserve el valor de la probabilidad de clasificador original.
De lo contrario, sería 1 menos este valor. Y existe la probabilidad de no desertores, que es el mismo valor de este, pero en base a cero. Existe la posibilidad de desertores y no desertores. Un desertor se asemejará así siempre y cuando su clasificador sea 1. Si no, se mantiene en su valor original hasta que encuentre 1 y cambie. El mismo caso para los no desertores, pero si el clasificador es 0. El factor Lift yo lo calculé, disculpen que aquí no está la fórmula, es que por ser un CSV pues se modifica solo, pero el factor Lift es sencillo, simplemente se tiene el valor original del desertor de la instancia sobre eh, el valor de la instancia como tal, es decir, 1 sobre la instancia, y ese valor sobre la cantidad de clasificadores con valor A1 que existan sobre la cantidad total de instancias que haya, lo cual nos da un valor como este. Se clasificaría de la siguiente forma. Tendríamos 1 sobre el valor de la instancia, menos 1 para asimilar la instancia original, que en este caso es 1, sobre la cantidad de clasificadores, déjenme hago el video un poco más corto. Como podemos apreciar, se ejecutó la fórmula y da el mismo valor de antes. De hecho, si yo copio este valor y lo pego aquí, me da el mismo valor de antes. Es decir, tenemos 1 sobre la instancia actual, todo este valor sobre la cantidad de clasificadores que sean 1 entre la cantidad total de la data. Igual para el factor Lift de los no desertores, pero en base a 0. Si yo tomo este valor, lo copio aquí y le aplico en base a 0, me dará el mismo valor. Entonces, sencillamente lo único que tenemos que hacer ahora es tomar en cuenta un porcentaje, es decir, cuánto equivale a nivel porcentual la instancia actual. Este valor se incrementará para cada instancia hasta un valor cerrado de 100, como podemos apreciar aquí. Tenemos también los positivos, los verdaderos positivos y verdaderos negativos, y los falsos positivos y falsos negativos. ¿Cómo tenemos este valor? Sencillo. Si el clasificador me dice que es un desertor y el real también me dice lo mismo, entonces es un positivo verdadero. De lo contrario, si el valor me dice que es 1, el clasificador dice que es 1, pero realmente es 0, es un falso positivo. Y para el verdadero negativo es el caso contrario. Si ambos son falsos, entonces es un negativo verdadero. Si dice ser un negativo y realmente es un positivo, es un falso negativo. Y se obtienen los valores de los porcentajes de positivo verdadero y positivo falso. ¿Cómo se obtienen? Se tiene el valor del positivo verdadero sobre ese mismo valor más el negativo falso. Y para el falso positivo, el porcentaje se obtiene el falso positivo sobre la suma del falso positivo más el falso negativo, por 100 ambos. Estos valores van a irse incrementando de forma gradual y ya en base a tanto los falsos positivos como los verdaderos positivos y el porcentaje de cada instancia en base al desertor, podemos obtener las curvas correspondientes. Para nuestro caso debemos asimilar la curva Lift, que se obtiene a través de estos valores. Si llegamos hasta aquí y obtenemos todos los desertores y también obtenemos todos los porcentajes, podremos graficar la curva Lift de la siguiente forma. Obtenemos un diagrama de dispersión y los valores están de hecho invertidos, ya que el porcentaje debe ir en la fila X, en el eje X, y los desertores en el eje Y. ¿Cómo editamos esto? Sencillo. Intercambiamos los valores. Venimos para acá y obtenemos todos los valores de este eje, los cambiamos para este y hacemos la misma impresión aquí. Sabemos que el eje antes era M, entonces hacemos el cambio. Y le ponemos curva Lift, obteniendo así mi curva Lift.
Y la curva ROC se obtiene de la siguiente forma. Obtenemos todos los datos correspondientes. De hecho, hagámoslo más cómodo de esta forma. Y volvemos a graficar. Tenemos aquí mi curva ROC, la cual de hecho está al revés. Tenemos que invertir de nuevo los datos de la siguiente forma. Tomamos todos los valores de aquí, de R, y los pasamos a S. Y los valores de R antes ahora se volverán valores de la columna S. Y aquí le ponemos curva ROC. Podemos apreciar que la data se ve un poco extraña para la curva ROC, pero la curva lift se mantiene constante. Esta es la forma de graficar la curva lift y la curva ROC a través de manejo de datos de el modelo de un árbol J48. Pero, ¿qué pasa si necesitamos normalizar, estandarizar y balancear la data? Eso es otro tema que les explicaré más adelante.